En este vídeo vamos a dedicar unos minutos a hablar del verbo integrar. Y vamos a hacer eso porque para que todo sea fácil cuando llegue el momento de hablar de las integrales es imprescindible entender que el significado del verbo integrar en el lenguaje coloquial viene a ser el mismo que el significado de ese verbo para las matemáticas. Lo primero es advertir que vamos a utilizar brocha gorda y no pincel. Bueno, pues vamos allá. Lo mejor para entender qué significa integrar es pensar en lo que significa desintegrar. Imagina que estás en el cine viendo una película de ciencia ficción futurista y piensa en lo que sucede cuando la nave de los malos se desintegra a causa del impacto que recibe desde la nave de los buenos. O piensa que en las noticias del telediario te muestran las imágenes de personas cuando son desintegradas por estas máquinas que fabricamos en Occidente. Bueno, pues integrar es lo que ves si las imágenes te las pasan al revés, es decir, marcha atrás. Integrar es lo que sucede cuando cada minúscula e irrelevante parte del ente desintegrado se suma, se adiciona, se agrega a las restantes partes del ente para dar lugar al propio ente, ya sea la nave de los malos o el cuerpo de un inocente. O sea, como integrar es lo contrario que desintegrar, integrar viene a ser sinónimo de sumar, de adicionar, de reunir, de agregar. Hay que decir que a veces integración y desintegración van de la mano. Por ejemplo, cuantas más personas desintegran las bombas, más dinero integran, más dinero agregan, más dinero suman los individuos que las fabrican. Seguro que estabas al corriente de tan simpático acontecimiento. Integración de riquezas, desintegración de seres humanos. Bueno, pues debes entender que para las matemáticas, en lo que se refiere al verbo integrar, la idea es exactamente la misma, pero nosotros lo que vamos a hacer es integrar, o sea, sumar, adicionar, reunir, agregar. Lo que haremos será integrar áreas de rectángulos. Eso es lo que vamos a hacer. Siendo cierto que lo único que vamos a hacer en este tema es integrar áreas de rectángulos, de inmediato se plantea la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? ¿Por qué nos da la manía de integrar áreas de rectángulos? ¿Por qué? Bueno, lo primero es decir que la manía de integrar, de sumar, de adicionar es típicamente humana y por tanto no precisa más comentarios. Más allá de esta manía humana, es absolutamente fundamental que entiendas que integraremos áreas, sumaremos áreas, agregaremos áreas, porque lo que geométricamente vemos como un área puede representar multitud de magnitudes que tienen enorme importancia en la vida cotidiana. Lo que geométricamente vemos como un área puede representar una distancia o una masa o un volumen o los ingresos de una empresa o los gastos o la potencia que desarrolla un motor o la energía que consumes en tu casa a lo largo de un mes. Siendo así las cosas, cuando integremos áreas, cuando sumemos áreas, cuando agreguemos áreas, estaremos sumando, según los casos, estaremos sumando distancias y la suma de distancias es una distancia, o estaremos sumando masas y la suma de masas es una masa, o al integrar áreas estaremos sumando volúmenes o estaremos sumando ingresos o gastos o potencias
o energías, insistimos en la idea, lo que geométricamente vemos como un área puede representar multitud de magnitudes que tienen que ver con multitud de fenómenos de la vida cotidiana. Fíjate que en lo que llevamos dicho para contestar la pregunta del millón, en lo que llevamos dicho, los rectángulos no han tenido ningún protagonismo. Bueno, pues vienen ahora. Integraremos áreas y áreas precisamente de rectángulos porque el área de un rectángulo siempre es muy fácil de calcular, base por altura. A continuación, para que te hagas una idea, ponemos ejemplos en los que lo que geométricamente vemos como un área representa magnitudes que nos son muy próximas a todos en nuestro deambular por el planeta. Por ejemplo, considera que la curva señalada en amarillo es la gráfica de la función f que determina la velocidad de un móvil en función del tiempo. Bueno, pues en este contexto el área sombreada en rojo representa la distancia que recorre el móvil entre el instante A y el instante B. Lo que geométricamente vemos como un área representa una distancia. Otro ejemplo. Considera que la curva en amarillo es la gráfica de la función f que determina la aceleración de un móvil en función del tiempo. Bueno, pues en esa situación el área sombreada en azul es la variación que sufre la velocidad del móvil entre el instante A y el instante B. Lo que geométricamente vemos como un área es una velocidad, representa a una velocidad. Por ejemplo, si la variable independiente expresa el tiempo, mide tiempo expresado en horas, y la variable dependiente expresa, por ejemplo, la rapidez con que ingresa dinero telefónica, expresada esa rapidez en euros por hora. En ese caso, el área señalado en verde lo que te indica son los ingresos de Telefónica entre el instante A y el instante B. Lo que geométricamente vemos como un área está representando dinero. O considera esta varilla que señalamos en verde y que la función f determina la densidad de la masa con la que está del material, densidad del material con el que está fabricado la varilla, la densidad en cada punto de la varilla, ¿se entiende? En esa situación, el área sombreada te indica, expresa la masa de la varilla, expresará kilogramos, lo que geométricamente vemos como un área, expresará una masa. Suponemos que, dado que hemos dicho que lo que vamos a hacer es integrar áreas de rectángulos, eso es lo que hemos dicho que vamos a hacer, y dado que en estas figuras que acabamos de comentar no hay ni un puñetero rectángulo por ningún lado, seguro que te estás preguntando dónde están los rectángulos. Para obtener respuesta a esa pregunta tendrás que esperar al siguiente vídeo. De momento nos conformamos con que entiendas perfectamente que lo que vemos como un área puede representar todo tipo de magnitudes y por tanto al sumar, integrar, agregar, adicionar áreas estaremos integrando, sumando, agregando, adicionando esas magnitudes. Para eso se ha inventado el cálculo integral.